que perderá. Fantasías, labios que detendrán. Listas abiertas, nadie queda atrás. Acá la inclusión suena de verdad. Si quieres sentir, si quieres vibrar, esta es tu frecuencia, vení a conectar. Inclu Radio Tarobá, suena fuerte el corazón. Inclu Radio Tarobá, más que radio conexión. Inclu Radio Tarobá, somos pura inclusión. Inclu Radio Tarobá, sube el volumen. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Inclu Radio Tarobá. Quien les habla, Sebastián Langone, y en el día de hoy estoy acompañado por Matías y María Victoria Pacheco. Así es, y hoy tenemos una invitada muy especial que voy a pasar a contarle todo o algo, una cosa de todo lo que ella ha realizado en su recorrido profesional. Hoy nos acompaña Fabiana Palmigiani. Ella es licenciada en nutrición, pionera en el abordaje de la nutrición integrativa en Uruguay y cuenta con más de 25 años de experiencia acompañando a personas en la búsqueda de una mejor salud. A lo largo de su carrera ha combinado la atención clínica con la docencia y la formación de profesionales, siempre con una mirada que va más allá de la alimentación. Su trabajo integra el funcionamiento del cuerpo, las emociones, el estilo de vida y la prevención de enfermedades, con el objetivo de ayudar a cada persona a recuperar su bienestar. Además, es magíster en psiconeuroinmunología e inmunología clínica, directora de su propio instituto de formación y recientemente publicó su libro Transformate Nutritivamente, donde comparte herramientas para construir una relación más saludable con nuestro cuerpo y con nuestra alimentación. En esta entrevista vamos a conversar sobre nutrición, salud y también sobre cómo pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia en nuestra calidad de vida. Fabiana, bienvenida a Inclu Radio Tarobá. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación y el placer es mío. Estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Matías, ¿te parece si iniciamos con la primera pregunta? Sí, no. ¿Conocías Tarobá? No conocía Tarobá, nunca había venido. Tuve mi primer contacto con Nando en la Feria del Libro porque él había escrito su libro y yo había escrito mi libro y me leí ese libro en 24 horas. Me encantó y ahí entendí lo que era Tarobá, cuál era el fin de Tarobá y además el gran trabajo que están haciendo y ahí me interesó acercarme. Bueno, ¿me contás qué es la nutrición integral? Bien, la nutrición integral o integrativa tiene como objetivo, es un tipo de nutrición que ve al cuerpo como el todo. Eso quiere decir que no estamos mirando solamente la materia nutrición, no estamos mirando solamente si un paciente o una persona tiene carencia de hierro, de exceso de grasas, si es que está consumiendo sodio de más, todo eso es por descontado lo vamos a hacer, pero vamos a tratar, a ver y a aproximarnos al otro pensando en que él no es solamente un hígado que está funcionando mal, la grasita que está de más en el cuerpo, que es un todo. Quiere decir que hay un cerebro que se conecta con todos los órganos, todos los sistemas, y que el problema nunca empieza en un solo lugar, sino que tiene que ver con una disfunción que se va moviendo en el cuerpo y tampoco se resuelve en un solo lugar. Si las enfermedades crónicas no transmisibles, que son el 80% de las enfermedades que hoy, no más del 80% que tenemos hoy, y que el 80% de ellas se resuelve con nutrición, son enfermedades o patologías que tienen que ver con un cuerpo que empezó a funcionar de una forma en la que buscó estar lo mejor que puede, pero generó disfunciones. Entonces nosotros no hablamos muchas veces de enfermedad, no hablamos de patología, hablamos de una disfunción que hay que refuncionalizar. Y creemos que muchas patologías o enfermedades
como se dice, crónicas no transmisibles, que son aquellas que tienen que ver con el estilo de vida, se resuelven. Mucho más de lo que se espera, muchas veces médicamente y nutricionalmente. Nosotros hemos visto soluciones en casos donde no se pensaba que podría haber soluciones. Porque estamos viendo el cuerpo como un todo y buscamos la solución del todo. Muchas gracias. Por favor. Fabiana, también te especializaste en psiconeuroinmunología clínica. Sí. Es una palabra difícil. Sí, es difícil. Queríamos saber qué es y que nos expliques en breve, en pocas palabras, qué es y para qué sirve. Bueno, la PNI clínica, psiconeuroinmunología clínica, es la que conecta islas. Nunca piensa el cuerpo como una parte. Es como si yo fuera a querer arreglar. Si yo tengo un problema en el hígado, no es del hígado. El hígado es el centro del metabolismo. Yo no puedo pensar en que el problema es solo del hígado. Y se los trato de explicar fácil. Cuando el cerebro está estresado por la vida diaria, el hígado se afecta. Y cuando el hígado se afecta, el intestino también se afecta. Eso se llama eje intestino-cerebro y tiene como al mediador, que es el hígado. Entonces, ahí también se afecta la alimentación. Cuando alguien está estresado, quiere comer más. Y cuando come más harinas o azúcares, empieza a tener grasa en el hígado. No tiene que ver con la cantidad de grasa que come, tiene que ver con la harina y el azúcar que come en exceso. Tiene más grasa en el hígado. Entonces, cuando yo tengo un paciente, viene una persona que me dice que tiene grasa en el hígado, yo tengo que pensar que tiene que ver con que está estresado, con que su intestino no está funcionando bien. Y eso hace que muchas veces vaya a querer comer más harinas y azúcares. Entonces yo tengo que ayudar al paciente no solamente a mejorar su alimentación, sino a poder mejorar la gestión del estrés, entender lo que le pasa. Y eso es lo que hace la PNI clínica, es mostrar mapas de conocimiento del ser humano como un todo, donde está la solución o parte de la solución del problema que me trae el paciente. Frente a esta situación que está planteando, te pregunto si el problema o la resolución se centra más en tratemos de mejorar el estrés en que cese o en reducir el consumo de harina y azúcar. Si yo tuviera que elegir, ayer justo atendiendo a una paciente que yo le di un plan porque tiene una endometriosis, me dijo, el plan es estricto. Bueno, es estricto porque está saliendo recién operada, por eso es estricto. Entonces yo le dije, mira, vamos a flexibilizar porque yo lo último que quiero es que te estreses. Porque algo que estresa el sistema, que el sistema inmune no se puede estresar porque no va a reparar. Entonces yo necesito, si yo tengo que poner lo primero es gestionar el estrés. No es mejorar la alimentación, porque si yo gestiono el estrés, mejoro la alimentación. Es mucho más fácil cambiar la alimentación en un buen contexto, con los alimentos adecuados, con la disponibilidad adecuada y en un contexto donde no hay peligro, donde hay seguridad, donde hay contención, donde hay cariño. Es mucho más fácil. Les diría que es posible así, si no, no sería muy posible, porque hay una asociación entre el placer, el normal, y el alimento. Entonces, si yo me siento mal, voy a ir a buscar placer, y eso es normal. Entonces, tratemos de mejorar la gestión del estrés, de entender lo que es el estrés, para después empezar a mejorar la alimentación. Sin duda, la alimentación baja la inflamación del cerebro y mejora el estrés también. Pero si tengo que empezar por uno de dos, prefiero empezar por el estrés. Qué interesante que lo que mencionás, Fabiana, porque justo se conecta con la siguiente pregunta que te va a hacer Matías, que es muy vinculado a lo que mencionas. El estrés nos hace alimentarnos mal. Sí. Hay que diferenciar, porque a veces hablamos de estrés y yo hablo de estrés porque el estrés es como muy conocida la palabra, ¿no? Entonces, el estrés realmente, sí, nos hace alimentarnos mal, pero no es lo mismo un estrés agudo, algo que nos pasa en un momento, que resolvemos. Yo siempre cuento que si a mí saliera y me quisieran robar la cartera, y bueno, yo ahí tengo un estrés agudo, ¿no?
Es un momento, es un mal momento, pero no me pasó nada y después reconfiguro el cerebro y digo, bueno, no fue tan grave, lo hablo con alguien, puedo sentirme contenida, entonces pasa. Eso es estrés agudo, esa es la verdadera sensación del estrés. Cuando hay estrés, el cuerpo y el cerebro se van a preparar para la lucha o la huida. Y el cerebro lo primero que se va a preguntar es, ¿tengo las herramientas para resolver esto? Si las tengo, no hay problema. Ya pasó. Estoy hablando con alguien, las tuve, bueno, no lo pude hacer, pero estoy viva, no me pasó nada. Eso es estrés. Lo que nosotros a veces llamamos estrés, médicamente, nutricionalmente, no es realmente estrés, es ansiedad. La ansiedad es el estrés a largo plazo. La ansiedad es tener un jefe que me trata mal todos los días de mi vida. La ansiedad es estar en un lugar donde no soy bien querido y bien tratado, entonces me siento tenso. Y a veces no es el sustón de que me vengan a robar la cartera, pero es un pequeño disconfort todos los días. Todos los días pasa algo que no puedo resolver, Eso es ansiedad. Eso es lo que nos va a hacer comer mal. Porque estoy todo el tiempo sintiéndome incómodo. Hay algo que falta para que me sienta bien. Y a veces lo puedo gestionar y a veces no solo depende de mí. Entonces ahí muchas veces yo tengo ganitas de comer harina y azúcar para poder sentirme mejor frente a ese estrés. Entonces por eso es tan importante el cómo estoy y el cómo está mi contexto para que yo pueda mejorar mi alimentación. Porque si no voy a tener más ansiedad. Qué importante, interesante lo que decís, Fabiana. Bueno, ¿cómo comer bien ayuda a nuestro metabolismo? ¿El metabolismo? Sí. ¿Comer bien ayuda a nuestro metabolismo, Fabiana? Sí, es imprescindible para nuestro metabolismo comer bien. Y comer bien, no sé si me van a preguntar eso después, porque yo me adelanto, porque soy integrativa, entonces mezclo todo, claro. Tengo una mente integrativa. Comer bien significa comer real. Primero, si tuviera que hablar de una sola cosa que tiene que hacer alguien para comer bien, es comer real. Alimentos reales. Hechos en casa, con elementos nobles, Algo que no comía tu abuela, no lo comas, porque no existía. Esa es la realidad. Los mejores alimentos son caseros. Eso es algo que es una lucha de todos los nutri, los que somos integrativos y los que no. Porque es muy, muy importante, porque hoy en día tenemos muchos problemas, porque hay alimentos llenos de químicos tóxicos que son permitidos. ¿Por qué? Porque la reglamentación pone un tope para un paquete de galletas, pone un tope de un saborizante. Yo no como ese solo, lo pone por galleta, lo pone por paquete, pero yo tengo una persona que come uno y otro, yo subo el tope. Y hay muchas enfermedades, muchas graves, que tienen que ver con el consumo de alimentos industrializados. Entonces, nosotros defendemos muchísimo la cocina en casa, la cocina real, el hacer el pan nosotros, volver al origen, volver a lo más natural posible sin entrar a estresarnos porque una vez comemos algo que nos encanta, nos gusta y sale del patrón. Eso también es saludable, mentalmente saludable. Pero es muy importante comer bien para el metabolismo, sí. Fabiana, además de nutrición, estudiaste programación neurolingüística. Sí, estudié. ¿Cómo te ayuda esta herramienta a la hora de trabajar con tus pacientes? La PNL, programación neurolingüística, tiene muchas puntas. Yo creo que lo que más me ayuda, a mí me enseñó mucho a comunicarme mejor conmigo, para comunicarme mejor con los otros, porque uno siempre empieza por acá y después hacia afuera. Y la PNL lo que respeta mucho, y es uno de sus premisas, es el modelo de mundo. Es respetar el modelo de mundo del otro. Si yo no respeto el modelo de mundo, que es como el otro ve el mundo y cómo actúa en el mundo, ¿no? Que eso tiene que ver con su biología, con sus filtros, con cómo fue criado, con dónde vive. Tiene que ver con... Es él, su filtro. Su filtro
parecido a su temperamento. Yo no voy a cambiar su filtro. Puedo ayudar a cambiar su carácter, cómo actúa ante, pero no voy a cambiar su filtro, pero lo tengo que respetar, porque si yo no puedo respetar sus más grandes creencias, voy a ir en contra de su curación. Voy a ir en contra, porque lo voy a estar queriendo colonizar. Entonces, primero hay que saber mucho del otro, para después querer ayudarlo. Si no, es faltarle el respeto. Eso es lo que hace la PNL, es aprender a mejorar la comunicación con el otro, conociendo cómo funciona el cerebro. Y bueno, respetando eso, cómo funciona el cerebro del otro, que es otro cerebro. Totalmente. Muy bien, Matías. ¿Qué es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es una técnica que a veces se usa y a veces no, porque hay que evaluar en quién, en qué momento. Es una técnica que lo que hace es espaciar los tiempos de comida y de ayuno. No es lo mismo el ayuno intermitente que el ayuno, o que alguien esté en ayunas porque se tiene que operar y no puede comer. No es lo mismo que alguien esté en ayunas porque no tenga ganas de comer y no pueda comer. Un ayuno involuntario. Esto es un ayuno voluntario que tiene un fin, que se hace, en general lo buscamos que se haga durante la noche porque el ritmo del cuerpo es circadiano. Circadiano significa que el cuerpo se mueve con la luz. Entonces, si el sol sube, yo me despierto. Eso es circadiano, eso es un cuerpo sano. Me desperté, a veces no precisé ni el reloj. ¿Por qué? Porque sube una hormona llamada cortisol, ¡pim!, me despierta. Entonces ahí yo empiezo mi día. Y cuando llega el mediodía, el cortisol está alto y yo estoy con ganas de... Es cuando la presión está un poquito más alta, puedo digerir mejor y puedo tener mucho más avidez para entender y para... a la mañana a veces uno no tiene la avidez rápida para poder entender. Entonces, entender al cuerpo y entender cómo funciona es poner un ayuno de noche, que es cuando el cuerpo tiene que descansar. Y durante el día, comer, moverse, accionar, ¿no? Durante el día el cuerpo gasta. Y durante la noche el cuerpo repone y se cura. El sistema inmune se activa de noche. Está todo el día activado, pero se activa para reparar desde las 6 de la tarde, 7 hasta las 6, 7 de la mañana. Entonces, si yo ahí trato de comer menos, de espaciar los tiempos de comida, de tener alguna ventanita de ayuno mínima por lo menos, yo voy a tener un cuerpo que repara mejor, un sistema metabólico que se repara mejor. Está muy estudiado para problemas metabólicos, más que para bajar de peso. Eso es muy comercial. Si bien alguien puede bajar más de peso haciendo ayuno, puede ser, también puede bajar de peso sin hacer ayuno. Pero sí puede mejorar muchísimo su condición metabólica. Y en algunos pacientes oncológicos, no en etapas muy avanzadas, sino en primeras etapas, puede ser súper importante porque hay estudios que muestran que puede haber apoptosis de células tumorales. Entonces, el ayuno es una intervención, es una herramienta dentro del proceso. Yo no recomiendo ir a hacer ayuno como a troche y moche, porque si después de hacer ayuno me como un paquete de bizcochos, no hice ayuno. Es decir, sí. No lo hagas, no te pases mal porque no tiene sentido. Es más, voy a pasar mal porque si mejoro la alimentación, es más fácil después poder entrar a un ayuno. A veces no es lo primero que se hace, el ayuno intermitente. Y es una herramienta muy estudiada. Hay muchísimos estudios científicos, mucho más de los que se piensa. Muy bien. Victoria. Muchas gracias, profe. Gracias por escuchar. Dice, ¿cómo se te ocurrió escribir tu libro? Ay, se me ocurrió. 26 años de carrera y un libro que estaba en mi mente, pero nada en el papel. Nada es nada, ni el nombre, nada. Y en ese momento yo tenía yo siempre quise escribir el libro y nunca me sentaba a escribirlo porque imaginé que iba a llevar mínimo 6 meses. Entonces la información estaba, yo tengo mucha experiencia clínica, más de 15.000 consultas, entonces era algo que era ponerlo en un papel,
simplificarlo, el libro es para que lo lea cualquiera y lo entienda, no es un libro técnico. Y para eso tenía en ese momento un coach que me estaba ayudando con todo lo que es el instituto, y le dije, ¿vos sabés que tengo ganas de escribir el libro? Y me acercó a una editorial argentina, que es la misma donde Fernando escribió su libro, y contraté a un coach para que me ayudara a ordenarme, porque aunque ustedes no lo crean, yo soy bastante desordenada. Bastante desordenada, no sé si hay una neurodivergencia ahí. Claro. Y hablando con Fer le digo, me parece que tengo altas capacidades. Y me dijo, no me parecería nada raro. Claro. Estabas hablando con otro. Estaba hablando con capaz. alguien parecido. Por eso Exacto. cuando leí el libro le leí, creo que no llevo nada, en 3 horas, porque las altas capacidades a veces son eso, mucha capacidad para algo en especial. Bueno, en esto yo tengo una alta capacidad. Y en otra cosa, absolutamente no. No soy una superdotada. Tengo alta capacidad. Entonces, lo que hice, y me encanta contar esto, mi coach tiene TEA. Mi coach tiene TEA. Y yo tengo una gran afinidad con el TEA porque me entiendo de una forma espectacular para que alguien me guíe. Porque él me da estructura. Entonces me ayudó muchísimo, sin decirme nada, en cómo crear esa estructura. Y cuando salió la estructura, salió el libro, porque yo el libro lo escribí en menos de un mes. Pero necesité la estructura. Esa estructura demoramos como capaz que otro mes en que apareciera. Porque a mí me cuesta el orden. Cuando tengo el orden, vuelo. Claro. Vuelo y salen recetas mágicas, pero necesito orden. Qué interesante la ayuda también de otro profesional. Sí. Reconocerlo, ¿no? Sí. Cuando necesito algo. Y aparte con una afinidad que fue hasta en momentos que yo entraba en caos, él volvía al foco. Yo tengo un gran hiperfoco, pero él tenía un orden espectacular, lo sigue teniendo. Bueno, y es el uno en Argentina de la editorial. A veces uno piensa que tiene TEA. No, Sí. para nada. Tiene una Uno lo ve como una brutal alimentación. capacidad. Sí, ¿Lo sí. ve con la alimentación? No, no lo fue en ningún momento y para nadie, porque no soy la única a quien coacheó. Fabi, si una persona quisiera empezar hoy a cuidar su salud, ¿tá? ¿Qué pequeña recomendación le sugerirías tú que tenga que tener en cuenta para empezar como fundamental? Para empezar, ¿su salud o su alimentación? Su alimentación. Reglas básicas, grandes reglas de oro. Primero, no tener en casa lo que no puedo controlar. Yo si tengo problema con el alcohol, no tengo alcohol en casa. ¿Por qué voy a tener algo que no puedo controlar? Una cosa es algo que me haga bien o mal. Yo puedo tener chocolate en mi casa y a mí no me afecta. No es que no tiene que haber nada en casa de lo que no debiera comer todos los días. No, tiene que no estar aquello con lo que yo no puedo. Porque no tengo que poder con todo. No es necesario poder. Entonces, es inteligencia emocional aplicada. Si no puedo con esto, no lo tengo en casa. Un día lo podré comer fuera de casa. Un día lo comeré porque viene gente y compro lo justo y se terminó, pero no lo tengo en casa. Yo siempre jorobo que me pasa eso con el queso. Yo amo el queso, buena italiana. Entonces yo no hay queso en casa. Ya está, me encanta. A veces como afuera, a veces compro la picadita y comemos todos y se terminó el queso. Es aplicar la información, no es nunca más me comí un queso. Otra cosa importante es darle orden y darle espacio al cambio en mi vida. En la cocina tiene que haber un espacio para esos alimentos que me hacen bien. Los tengo que salir a comprar. Tengo una lista de alimentos, los llevo a casa. Primero lo primero. No es un plan. No. Primero es tener una lista de alimentos que son reales, que yo los puedo ir a comprar y los tengo en casa. Entonces le estoy dando física y simbólicamente espacio al cambio. Pero no voy a tener ahí los alimentos, el que no puedo, justo el que yo no puedo. Entonces voy a tener que pedir ayuda. Porque le voy a tener que decir a la familia, yo no puedo, o sea, me hay bizcochos en casa, yo no los puedo comer. Entonces, no los tengan.
o compren lo justo. Se los comen porque el de otro es otro y no tiene obligación de hacer lo que yo quiero. Pero sí que el contexto, pedir ayuda al contexto. Y una tercera regla que para mí es muy importante es que cuando me salgo valga la alegría, no la pena. Entonces yo voy a comer algo que me encanta. A mí me encanta la carrot cake. Entonces yo me voy a un lugar acá en Montevideo que es espectacular la carrot cake. Y me la como con gente, disfrutando, en un lindo ambiente, porque no tengo nada que esconder. Comer sin esconderse. Y despacito y disfrutando de lo que estoy comiendo, porque es un momento sagrado el alimento. El comer es un momento sagrado desde que nacimos. Entonces, puede ser un muy buen alimento, bienvenido en casa todos los días, y si me voy a comer algo que me encanta y que no como nunca y que me lo voy a disfrutar, y que no entraría dentro de lo que más me hace mejor, que me haga bien desde otro lugar, ¿no? Entonces, que valga la alegría y no la pena. Mira, valga la pena, ¿no? Que nada valga la pena. ¿Qué necesidad de estar sufriendo en la vida? Que valga la alegría. Si todo vengo haciendo todo bárbaro, ese día me lo disfruto y lo hago consciente, porque eso es nutrición consciente. Y después vuelvo a casa y vuelvo a mi rutina, a la que hago todos los días. Bien. Darte habilitar esos espacios, esos momentos. Habilitar y que deje de ser prohibido. Claro. Y que deje de ser la culpa. La culpa engorda, yo siempre jorobo. Porque la culpa, cuando está todo el tiempo uno sintiéndose culpa, sube el cortisol. Y el cortisol inflama. Entonces la culpa engorda. Física, biológicamente engorda. Sentirse culpable. Una cosa es sentirse culpable, responsable de algo que hice y lo cambio. Y otra cosa es sentirme todo el tiempo culpable por algo. Porque a veces ni siquiera por eso lo cambio. Entonces, como entrar en una rosca de sufrimiento que las víctimas crónicas no hacen grandes cambios, quedan ahí dando vuelta en círculo muchas veces. Existen alimentos que fortalecen nuestro sistema Qué difícil esa palabra. Es dificilísimo. Existen alimentos que fortalecen nuestro sistema inmune. Hay alimentos que mejoran muchísimo al sistema inmune. El sistema inmune es el sistema de defensa del cuerpo. Y el sistema inmune no piensa. ¿Es sí o no? ¿Salva? ¿Entra en juego o no entra en juego? No, el cerebro piensa, el sistema inmune no piensa. Entonces el sistema inmune va a reaccionar cuando tiene que cuidarnos de algo. Entonces, hay alimentos que fortalecen ese sistema inmune porque no lo hacen reaccionar cuando no tendría que reaccionar. Esos son los que nosotros elegimos para antiinflamar, porque bajamos toda la inflamación porque el sistema inmune entra en una fase que se llama M2, que no importa, que es que el sistema inmune no está tratando de luchar contra algo, está tranquilo. Y en ese momento que está tranquilo, repara, va y hace su trabajo de vivir, de funcionar. Los alimentos que mejor funcionan para el sistema inmune son las proteínas, son muy importantes. Las proteínas de origen animal son muy importantes, también pueden ser las de origen vegetal. Hoy en día ya vemos que ya importa más la cantidad de proteínas total y no todo solo el animal. Antes era, si no comes proteína animal, sí. Si no comes proteína animal, no nos dan la cuenta. Pero hay vegetarianos que tienen el excelente estado de salud. Entonces también tampoco están así. Hay que sumar y saber si llego a las proteínas, va a estar todo bien. Y buscar proteínas de buena calidad y buscar proteínas de alimentos reales. Entonces, claro, la carne, los huevos son alimentos reales. Algunos granos, las lentejas, los porotos, los garbanzos, los frutos secos tienen buena calidad proteica y cantidad. Y después, por otro lado, las grasas de buena calidad. Son súper importantes porque el cerebro tiene unas células que son del sistema inmune que no tendríamos que meternos mucho con ellas porque se inflaman. Y si nuestro cerebro está inflamado, todo lo demás funciona peor. Funciona igual, pero funciona peor. Entonces, alimentos con grasa de buena calidad son la palta, el aceite de oliva. A veces la mejor inversión es un aceite de oliva. Los frutos secos. El maní no es un fruto seco, por las dudas, porque todo el mundo va y come maní. Sí, bueno, come maní, pero no es un fruto seco. Es todas las nueces, las almendras, las avellanas, las castañas, de todo tipo.
los pistachos, pero no los maníes. Maníes es una picadita un día, pero todos los días comer maníes no estaría. Las frutas y las verduras. ¿Por qué? Porque limpian el intestino, mejoran el eje intestino-cerebro. Sin fibra el organismo no va a funcionar tan bien. Entonces tiene que haber fibra de granos, de frutas, de verduras. Mezcla, mucha mezcla. Cuanto más mezcla de verduras, es más importante la variedad que la cantidad. ¿Por qué? Porque las verduras se llaman prebióticos, son la comida para las bacterias del intestino, que son súper antiinflamatorias. Entonces en el intestino nosotros convivimos con bacterias, virus, honguitos, todo que nos ayudan a vivir bien. Simbiosis se llama, que funcionemos bien. Entonces en nuestro intestino llega un alimento con buena fibra y las bacterias buenas entran, comen y aumentan de tamaño. Colonia se llama, aumenta. Y esas bajan la inflamación de todas las paredes del intestino. Y cuando el intestino baja la inflamación, el cerebro también. Entonces el sistema inmune en el intestino, que es donde más se usa, porque es cuando comemos, es muy importante que sean alimentos con fibra, con buena calidad de grasa, con proteínas y si se puede que sean orgánicos. Si no puede lo orgánico, porque hay un tema de costos, hay una dilución que se usa, que si quieren después se las paso, que acá la Facultad de Ciencias la investigó, con bicarbonato y agua para bajar la cantidad de tóxicos de las verduras y las frutas, que bueno, baja mucho los costos de consumo, y que se puede hacer perfectamente en casa. Entonces yo cuando llega la fruta y la verdura la meto en agua con bicarbonato 15 minutos, después la lavo a chorro, la guardo y me la como. Eso ya baja mucho, porque si yo meto químicos, estoy tratando de sacar alimentos de la industria y meto químicos, igual voy a tener reacción. Y el sistema inmune lo tengo tranquilito, sin reaccionar demasiado, reparando siempre. Victoria. Qué interesante que es. Qué bueno, Muy es claro, bien. les queda claro. Clarísimo. Porque a mí siempre mi objetivo es que me entiendan y esto es muy difícil. Sí, sí. Entonces yo trato fue difícil para mí estudiarlo. Es difícil porque es química, bioquímica. Entonces uno trata porque si no, no sirve. Que al otro no lo entienda. ¿Para qué? Para quedarle en la cabeza de uno. No, pero lo explicas muy bien y es entendible a la perfección. Me alegro. Bueno, dice, ¿qué mentira sobre la comida escuchas mucho? ¿Qué mentiras ¿Qué escuchas? mentiras sobre la comida con tus pacientes escuchás mucho? La primera mentira, que quieren comer sin gluten y que empiezan a comer mezclas de harinas sin gluten porque son mejores. Okay. Las mezclas de harinas sin gluten tienen componentes químicos que no son mejores, aunque no tengan gluten. Entonces, si yo hablé de que el sistema inmune necesita mucho de la grasa y de la proteína, precisa hidratos de carbono, azúcares, pero no tantos como los que comemos. Si yo pongo una harina, premezcla, porque estoy tratando de evitar el gluten, que está bien, muchas veces hay que tratar de evitarlo, hay que bajarlo, y pongo una premezcla, subo la glucosa, porque es pura glucosa. Todo eso blanco que yo veo es azúcares. Entonces, no sé qué es peor. Capaz que prefiero una muy buena harina orgánica con gluten que una premezcla llena de glucosa, porque eso no va a ayudar al sistema inmune. La gente muchas veces se miente y el sistema, la industria, no dice la verdad. Dice cosas y no dice otras. Entonces la persona va, sí, no tiene gluten, pero tiene mucha glucosa. Entonces, sí, a un celíaco sí o sí la tendría que comer, pero los que no somos celíacos no tendría que ser tan así. Y con las harinas pasa lo mismo. La gente deja de comer harinas en general y después come mucha avena. Sí, se puede comer avena, pero si yo me como muchos gramos de avena por día, estoy comiendo igual mucha glucosa. Entonces, la mezcla es importante y sobre todo la dosis. A veces en los hidratos de carbono es la dosis, porque grandes cantidades de hidratos de carbono inflaman mucho. Entonces la gente no se da cuenta y busca de nuevo la harina sin buscar la harina. Entonces te dice, no, ahora ya no como más harina, como avena. Sí, pero ¿cuánto? Porque
Si no, es como cambiar bizcocho por una torta y que tiene avena, pero me como una torta por día. Todo tiene, en eso hay que la medida. En las proteínas no es tan grave y en las grasas te diría que no es tan grave. Hoy en día menos para bajar la inflamación. Pero en los hidratos de carbono hay que tener cuidado porque no nos damos cuenta y es sistemático como buscamos de nuevo. Porque es como una ruta adictiva. Buscamos de nuevo hidratos. Entonces, si vas a sustituir, come fruta. Sí, come más fruta, pero cuidado con los jugos de fruta porque tienen concentrados de hidratos. Esos son industriales, no son caseritos. Come la fruta entera con la cascarita, la lavas bien y a disfrutar de la consistencia también, que baja la ansiedad. Muy bien. Fabiana, ¿trabajás con médicos y otros profesionales? Con mucha gente, sí. Quería preguntarte por qué es tan importante trabajar en equipo cuando se acompaña a una persona. Y primero porque uno tiene que tener la humildad para saber hasta dónde puede y hasta dónde no. Yo hablo de muchas cosas porque sé mucho, pero no me encargo de todo. No es que yo hago terapia, yo sé mucho de psicología porque estudié mucho, pero yo tengo mis referentes de psicología y hago mis derivaciones. El trabajo en equipo es un trabajo súper importante, pero lo más importante que yo hago, que para mí es un orgullo, es transdisciplinario. Yo hablo con las personas, con los otros tratantes. Es decir, yo trabajo con osteópatas, con médicos, con otras nutricionistas y yo hablo con ellas. No es el trabajo de que va a la consulta y ve a uno, después ve a otro y después nadie sabe nada de qué pasó en la otra consulta. No. El trabajo interdisciplinario real es conectar, que haya un grupo que hable de ti, que hable de lo que está pasando y que tenga claro que lo importante es el paciente, no la consulta que salió y salió bien. Que en el centro de esto está el individuo, está el humano. Y que nosotros somos otros humanos desde nuestro lugar, sabiendo lo que hacemos, desde ese lugar, porque en otras cosas precisamos mucha ayuda, ayudando a este humano a que esté mejor y hablamos entre nosotros. Eso cuesta porque cuesta tiempo, porque para muchos el tiempo es dinero, porque hay muchos que tienen demasiados pacientes, yo tengo muchos pacientes, pero yo tengo lo suficientes como para poder hablar con otros clínicos o no clínicos a veces, porque son otras ayudas que están, y yo derivo a medicina china, porque a osteopatía, derivo a médicos oncólogos, derivo. No es que... Pero siempre pensando que en el centro está el humano. Eso es muy difícil de hacer porque implica otra forma de pensamiento. Pero si yo soy integrativa y no hago eso, no soy coherente. Exacto. Matías. Te preguntarte, ¿has tenido personas en situación de discapacidad? Sí, he atendido personas con TEA, he atendido personas con déficit atencional, con hiperactividad, sin hiperactividad. Ahora entendí que más de una vez atendí a personas que tenían altas capacidades y no sabía, porque me daba cuenta que eran muy parecidos a mí. Entonces, bueno, ahí andamos volando los dos, ¿no? En ese mundo en que todo entendemos. Y para mí creo que lo más importante es que muchas veces no saben que nosotros podemos atender y podemos ayudar bajando la inflamación del cerebro y del sistema inmune, del metabolismo, porque mejoramos mucho el funcionamiento. Entonces mejoramos las respuestas límbicas que no sean tan rápidas, sino más calmadas, porque el cerebro no está inflamado, entonces funciona mejor. La conexión entre el cerebro límbico y el cognitivo, hay mejor entendimiento, que pasa con todos los seres humanos, con todos los pacientes. Pero en estos casos que muchas veces llegan por eso, los efectos son impresionantes a veces. De sociabilización, por ejemplo, yo me acuerdo de una paciente que tuve, que ya está conmigo, está de alta, que tiene TEA y ella estaba en su casa y no podía sentir el ruido de los pájaros porque le molestaba. Y bueno, una cantidad de condiciones más. Y en un momento empezó conmigo, un osteópata, fue en el interior, la atendí online en medio de la pandemia.
Y ahí no estaba sociabilizando por el tema de la pandemia, pero en un momento cuando empiezan de nuevo y el centro, donde ya que la mamá lo quería llevar y ella no podía conectar, porque no podía sentir ni el ruido de los pájaros. Bueno, ella ahora va a su centro, tiene una sociabilización normal y esperable, y les diría que más de la esperable. Me acuerdo que me mandó después una foto de ella andando en bicicleta. Y lo que hicimos fue nutrición antiinflamatoria. Y algo de suplementación, porque también tenía mucha medicación, entonces yo no metí mucha suplementación, porque también eso hay que tener cuidado. Pero funciona, realmente funciona muy bien. Y muchas veces es más hablar con los papás que con la persona, porque hay que hablar con el contexto. El contexto tiene que ser favorable. Sí. Fabiana, para ir cerrando la entrevista, quería preguntarte, ¿qué pensás de la gente que utiliza la inteligencia artificial para pedir consejos de nutrición? Bueno, la inteligencia artificial puede ser una solución y una trampa, porque a veces las mezclas que hace no son las más adecuadas. Si yo quiero usar inteligencia artificial para que me adelante el camino, después tengo que revisar todo, porque lo que me puede hacer es mejorar la estructura, pero yo tengo que revisar el contenido a rajatabla. Es más, yo tengo que revisar las fuentes de donde viene el contenido, porque te puede poner algo que cruza, que no tiene nada que ver la fuente con el contenido. Es decir, no, para la salud no es confiable. Es como si alguien, en vez de hacer terapia, le pregunta a la inteligencia artificial qué hacer. Si no hay un humano del otro lado, primero que se pierde el humano, ¿no? ¿Quién es responsable? Yo soy responsable de lo que hago con un paciente. Y además que puede haber graves errores, y sobre todo en casos de que yo creo que tengo un problema, la glucosa alta, entonces le pregunto a la inteligencia artificial, pero capaz que yo no sé por qué tengo la glucosa alta. Entonces, si vienen con alguien como yo o con alguien que haga PNI, lo que va a saber el que haga PNI es que sí, con neuroinmunología, es de dónde viene el problema. Si es del sistema inmune, si es del cerebro, si es del sistema metabólico. Entonces, ahí capaz que después preguntarle, pero si vos le preguntás por algo, te va a dar algo que no te va a ayudar a resolver, y capaz que te complica más la historia o te saca todo el azúcar. Es como que se pierde el humano y se puede inducir a errores de información grandes. Capaz que más adelante no. Ahora hay que saber qué preguntar, no solamente qué recibir. ¿Victoria? Bueno, dice, ¿cómo te sentiste en este espacio? Bárbara. Me parece que se nota. Sí. Súper bien, sí, yo vine con gusto, tenía ganas de venir y además me encanta ver lo que hacen, y bueno, ahora voy a conocer un poco más. Me parece que tenemos que saber más de ustedes. Quería preguntarte una cosita. Sí. ¿Sirve la harina integral para hacer el pan? Sirve, y la mejor harina integral es la que es orgánica. Ahí vale la pena hacer un pequeño gasto mayor. Sirve, sí. Es la que es orgánica. Y después se pueden hacer otros panes con harinas que no tienen gluten, que puede ser neuroinflamatorio, pero hay que ver el caso. ¿Usted por qué te digo? Porque mi mamá hace pan integral, a ella le sale muy bien, rico, todo eso. Pero a mí no me gusta mucho porque, perdón para decir esto, pero para no ir al baño a cada rato. ¿Se puede hacer eso? ¿Está bien o no? Mira, yo te diría que si vas al baño cada rato, capaz que no estaría bueno que tenga gluten, porque puede ser un poquito de intolerancia, que no es lo mismo que ser celíaco. Claro. Puede ser celíaco y no. El celíaco tiene un problema inmune, real y grave. Es algo, responde rápido. La intolerancia es como que de a poquito se nos va complicando el intestino por el exceso de gluten. Entonces, decirle a mamá que pruebe de hacer un pan de avena, ahí sí, de un pan de avena, y que la busque orgánica para que no tenga entrecruzamiento con gluten por las dudas. Claro. Y seguramente no te va a pasar eso del baño. Ah, claro. Solo con eso ya capaz que resolves el problema. Yo tengo hipotiroidismo, pero puedo comer algo como
maní, ¿eso se puede? Sí, capaz que tenés un Hashimoto. El Hashimoto es una enfermedad que se súper mejora, no tiene problemas ninguno, pero que el gluten ahí no anda tan bien. Entonces, capaz que ya hay una respuesta inmune, ¿no? Claro. Hay una respuesta inmune y es todo súper resolvible, yo siempre digo. La mayor parte de las cosas que tenemos no transmisibles, porque eso es una enfermedad crónica, son solucionables, o muy mejorables. Entonces vivimos tranquilos. Bueno, Sí. muchas gracias. Te hago una última pregunta y te lo vamos, porque ya queda muy poco tiempo. Ahora, vos cuando hablas de la comida, ¿no? Más allá de decir, sí, te estoy comiendo pan dulce, o a través de cosas como más comida abundante, ¿no? Sí. Te pregunto, hay comidas, te pregunto, ¿hay comidas como para fortalecer Sí. el gluten? Para poner gluten en la comida, ¿decís? No. Para sustituir el gluten. Haga. Ah, ahí va. Bueno, el gluten no precisa mucho que lo sustituyamos, porque el gluten es una proteína y la proteína sobra si comemos otras cosas. Y el gluten es una proteína que como está hoy, es neuroinflamatoria. ¿Por qué? Porque cambió la harina. Si nosotros no estamos comiendo la harina que comía nuestra abuela, que tenía menos gliadina, glutenina, tienen mucho más porque están modificadas genéticamente. Entonces, por eso yo les digo que las usen orgánicas, porque no tienen modificación genética, entonces la harina de toda la vida. Ya eso podría estar generando una intolerancia, ya que tenga más gluten, el mismo gluten, ¿no? la misma molécula. Y además, cuando una harina no es orgánica, puede tener restos de pesticidas. Entonces también por eso es que yo jorobo con que primero sea orgánica y después que no tenga gluten. Esa es como Si yo la quiero sustituir al gluten y hacer una masa elástica es prácticamente imposible. Entonces no hay cristiano, te van a vender todo. Lo que van a hacer es, pueden fermentar igual, puede aumentar igual, pero no se va a generar eso de este elástico, porque eso lo genera el gluten. Pero se puede usar, yo hago pan de avena y lino, de harina de almendras y lino, por ejemplo. Son costos diferentes, ¿no? De harina de coco, lino y almendras es un pan espectacular para el cerebro. Pero no va a ser un pan súper elástico, va a ser un pan más compactito, más tipo un budín, como hacemos un budín inglés y lo comemos así. Y queda riquísimo igual, ¿eh? No es que lo que no va a tener esa elasticidad, porque el gluten no existe ahí, no está. Pero sí se puede sustituir, hay muchas harinas para sustituir. Perfecto. Fabiana, quiero que antes de despedirnos, por favor, compartas a quienes nos están escuchando tus redes sociales para poder encontrarte allí. Yo creo que la red social más fácil de encontrarme es el Instagram y tienen que poner mi nombre y mi apellido. Fabiana Palmigiani. Perfecto. No es fácil, con una sola G y una sola N. Palmigiani. Bien. Y ahí en tu Instagram tenemos acceso al enlace a tu página web también. Está el enlace a la web, está a todos los cursos, porque el Instagram es bastante vasto, y está el enlace al contacto con mi secretaria que les puede pasar la página web. Si ustedes ponen mi nombre en internet, yo estoy en internet, es decir, van a encontrar la página web, seguramente pasó eso, porque tengo muchos años en esto, entonces tengo la página web, aparece el Instagram. Sí, está el LinkedIn para los que quieran ver más lo técnico, más especial, más de toda la capacitación y todas las cosas que he hecho. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, y aprovecho esta instancia para también a ustedes recordarles que nos sigan a través de Instagram, Centro Tarobá. También en YouTube nos vas a encontrar como Centro Tarobá y también por Spotify para escuchar esta entrevista, las anteriores y las que vendrán. Y con esto simplemente, Fabiana, agradecerte tu presencia ahí con nosotros. Ha sido un placer poder conocerte y que nos muestras de todo ese conocimiento que tú tienes, que es sumamente útil para poder llevarlo a la práctica.
Sí. Buenísimo, gracias. Bueno, una vez más ha finalizado una nueva edición de Inclu Radio Tarobá. Mi nombre es Sebastián Langona y estoy acompañado por... Matías. Muy bien, Y María Victoria. así es, nos vemos la próxima semana. Hasta